Volviendo al diseño original, transformando sociedades. Un aporte a la construcción de una cultura social con cosmovisión bíblica. Transformando sociedades. La voz de una generación de reformadores para un mundo en crisis. Los patrones de conducta, la cultura, la vida en sociedad, el hombre y sus creencias, el mundo y sus esferas de influencia. Aquí en Transformando Sociedades. Hoy, miércoles, cuando desde Maracay, 6 de julio, estamos iniciando este tiempo poderoso, a través del cual sabemos que muchos seremos edificados a través de la conferencia que hemos preparado, desafíos financieros ante los efectos del COVID-19. Estamos aquí procurando la conexión con Jesús Eduardo Ortiz. Está entrando en transmisión. Así es, resolviendo algunos detalles de transmisión. Y bueno, por medio de este medio radial, estamos en la ciudad de Maracay y estamos hoy iniciando un espacio que hace algún tiempo queríamos desarrollar, Vidavisión Radio, hoy dando inicio a esta temporada en la cual estaremos teniendo diversas entrevistas a través de las cuales, ya lo tenemos con nosotros, a través de las cuales vamos a poder estar interactuando con hombres y mujeres, partes del globo, a través de las cuales podremos estar meditando sobre realidades del tiempo presente que nos llaman a la atención, la necesidad de poder evaluar y poder entonces nosotros ajustarnos a los tiempos y las temporadas que vivimos. Así que bienvenidos todos a nuestro tiempo transformando sociedades, volviendo al diseño original. Esa es nuestra meta a seguir en cada uno de nuestros espacios, que a través de las diferentes plataformas estaremos llevando a cabo cada miércoles a partir de las 2 de la tarde, hora Venezuela, hoy conectados también con Colombia, ya que nuestro entrevistado de hoy, Jesús Eduardo Ortiz, radica en la ciudad de Bogotá. Él es director de la red Business Network para Colombia y también fundador del proyecto Misión Carácter, Misión Antivirus, que forma parte de una estrategia para la transformación de la cultura a través de recursos educativos que nació inicialmente precisamente para dar respuestas a hombres del mundo de negocios y poder tener una visión diferente al respecto de esta área de influencia y poder operar a través de los principios que gobiernan el universo, a través de los cuales podemos experimentar prosperidad, provisión y un éxito integral en todas las cosas. Así que hoy nuestro tema que nos trae a colación en nuestra primera edición de Transformando Sociedades está el compartir acerca de los desafíos financieros que tenemos ante los efectos del COVID-19, todo este proceso de pandemia, y estaremos hoy compartiendo los controles Robert Sánchez, asistidos por Isaac Pedrá, y que les habla su amigo y hermano Diego Ortiz, director de la estación. Desde Vidavisión Radio hoy tenemos el placer y el gusto de poder entonces compartir con nuestro amigo y empresario Jesús Eduardo Ortiz. Así que a través de Instagram, nos vamos a la plataforma Instagram en directo y conectados también a través de Facebook Live en directo y en señal abierta por Vidavisión Radio. Comenzamos nuestra entrevista de hoy. Buenas tardes, Jesús. Ahí te veo conectado. Algunos detalles ahí con la transmisión, pero bienvenido en esta tarde. Espero que nos escuches, Jesús. Adelante, ¿nos sintonizas? ¿Nos escuchas desde Bogotá? Sí, te escucho. ¿Me escuchas bien? Sí, te escuchamos perfecto. Estamos sacando la señal en directo. Qué bien, perfecto, qué bueno aquí ya me estoy colocando esta entrevista de hoy desde la intimidad del hogar, como estamos todos en este tiempo de cuarentena, compartiendo con Jesús Eduardo Ortiz. ¿Cómo está Bogotá, Jesús Eduardo?
Pues mira que hoy amaneció frío, pero ya está como calentándose un poco, así que estamos perfectos para esta reunión que está programada para ver qué Dios nos dice hoy. Así es. Bueno, precisamente escogimos a Jesús Eduardo Ortiz solamente por ser amigos, sino porque conocemos de su labor, de su trabajo, estamos ligados en muchos proyectos, pero en especial también porque es un hombre visionario, y como visionario tiene la capacidad de poder ver más allá de lo aparente, más allá de lo que sensiblemente pues nosotros podemos percibir. Y estamos en una temporada en la cual para muchos una situación donde no se ven salidas, para otros un gran escenario de oportunidades. Y por eso quisiéramos, Jesús, que nos hables un poco de cómo tú ves este tiempo como empresario, que has tenido que replantearte muchas cosas. ¿Cómo ha sido tu experiencia en el marco de esta pandemia que sabemos que a muchos, obviamente, a todos nos ha afectado y a muchos incluso los ha llevado a la bancarrota? ¿Cómo ha sido la realidad de Jesús Eduardo Ortiz en el marco de todos estos cambios que se han suscitado a través de la pandemia que nos ha afectado a nivel global? Bueno, pues digamos, Diego, que para ser un poco bien responsables con lo que vamos a hablar hoy, digamos lo que hay cosas que uno habla que pueden aplicar o no pueden aplicar a todas las personas. Hay cosas que de pronto uno habla y son, digámoslo, ¿cómo lo podría decir yo? Refieren a ciertos aspectos, no a todos en general. Entonces, digamos lo que le pido a Dios es que en esta entrevista podamos dar elementos generales, donde podamos cada uno desde ahí ver, digamos, nuestra situación para que esta entrevista sea útil. Digámoslo, serían yo diría las bases, las reglas de juego generales. Yo a veces me atrevo a lanzar cosas como muy personales, pero a veces veo que no aplican a todo el mundo o se toman en una forma, digámoslo, muy tácita, muy como que no existiera sino eso, y entonces puede generar tipo de subcasia. Entonces vamos a tratar de hablar de bases de pronto que nos sirvan a todos. ¿Está de acuerdo, Diego? Excelente. Yo creo que ese es el objetivo y creo que también la expectativa de los que nos están siguiendo. Hoy pues hay una carga emocional ante todo este escenario muy sensible. Y leía, por cierto, un texto que salía a través de las redes que me llamaba mucho la atención, donde decía, si usted tiene un trabajo y su empresa sigue funcionando, esté muy agradecido. Y hacía un listado de la gran cantidad de corporaciones, organizaciones que se han ido a la quiebra, las situaciones que han limitado el avance de muchos sectores del sector económico y cómo también todo esto nos debe llamar a la reflexión y también a poder valorar lo que hemos podido alcanzar, cómo nos hemos podido mantener y poder entonces ver desde otra perspectiva el escenario y en especial pudiendo tener una actitud agradecida. Y creo que esto también nos está llevando a una dependencia más que a nuestras fuerzas, aquel que nos da las fuerzas cuando las circunstancias son más grandes que nosotros. Listo. Entonces, volviendo como al tema, digámoslo, hablando de este tema económico, una primera pregunta que yo me haría o que nos debemos hacer todos es ¿dónde está? Porque hay un principio que dice, donde está tu corazón, donde está tu tesoro, está tu corazón. Entonces, digámoslo que esta es la primera pregunta que yo me haría en este campo económico y pues voy a referirme a una experiencia personal que me hizo cambiar realmente, este principio me hizo entender que realmente yo tenía que distinguir cuál era la fuente de mi provisión y cuáles eran los canales que Dios utiliza para bendecirme, y que yo tenía que saber en dónde estaba mi tesoro, si en los canales o en la fuente, porque eso marca una diferencia, digámoslo, en estos momentos, en la forma en que yo reacciono a esta situación que todo nos está afectando. Yo no creo que haya, o hay muy pocas personas, que las hay, que se están beneficiando de esta situación, pero en general, digamos lo que la gran mayoría se está afectando, ¿correcto? Así es. Entonces, la primera pregunta es, ¿quién es tu fuente? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿No? ¿Dónde está nuestro tesoro?
Así es. Exacta. ¿Está en la fuente o está en los canales? Es decir, si en este momento, digámoslo que tu confianza está puesta sobre un empleo, sobre un negocio, sobre unas rentas, pues creo que no te va a ir muy bien en esta pandemia, porque realmente pues te vas a ver muy afectado porque tu fuente ha sido afectada. Pero si tu fuente es Dios, creo que Dios no está afectado. Quiero compartir cómo yo logré hacer ese cambio, ese shift. Y fue una vez que llegué a una iglesia y llegué tarde, entonces ya estaban en la alabanza y había una mujer que estaba orando, muy conocida aquí en el medio cristiano, se llama Igna de Suárez, y esta mujer oraba y yo llegué en ese momento en que estaba diciendo lo siguiente, era una época de crisis, y esta mujer decía, gracias a Dios, porque nosotros no dependemos de la economía, no dependemos de un trabajo, no dependemos de una renta, no dependemos, iba hablando así y yo como que se me iba cayendo el naipe porque digo, esta mujer ¿para dónde va? Porque yo decía, pero yo sí dependo de eso. Y después botó la bomba que dijo, nosotros dependemos de algo más grande que eres tú. Cuando dijo eso, realmente para mí fue como una revelación. Puede ser que yo lo había oído antes, pero nunca lo había entendido. Y llegué a la conclusión de que era real lo que estaba diciendo esta mujer, que realmente todo lo que nosotros llamamos hoy dependiente pueden fallar y está fallando, ¿o no? Pero realmente si yo declaro que eso no es mi fuente, sino mi fuente es Dios y vuelvo a enfocar sobre Dios como mi proveedor, realmente a mí me llegó una paz tremenda. Y ese día tomé la decisión de no volver a llamar ni a las rentas, ni a los puestos, ni a los negocios, mi proveedor, mi fuente, sino eran canales. Entonces yo diría que ese es un buen punto de partida para todos los que nos están escuchando. ¿Quién es tu proveedor? ¿Quién es tu fuente de provisión? ¿Es un trabajo? ¿Es un familiar? ¿Es una renta? ¿Es algo? ¿O es Dios? Pero esa es la primera decisión. Diría que para este tema que estamos hablando sería muy importante que todos encontráramos una respuesta. Claro, cuando me comentas de eso, me viene a la memoria un escenario bíblico. Recuerdo cuando la palabra habla del tiempo de Isaac, hijo de Abraham, que había hambruna en la tierra, hubo una crisis y la gente no sabía dónde irse. Y habían decidido emigrar a una ciudad vecina, aquel tiempo era Egipto, la nación de Egipto. Pero cuando a Isaac determinó, ya perdió la esperanza, no vio ninguna opción, se rindió y determinó irse, dice que Dios le salió al encuentro y le dice, no desciendas a Egipto, y empezó a recordarle cuál era su identidad, que él era hijo de Abraham, que Dios había hecho un pacto con él, que él no era un ciudadano común, sino que había una promesa de la que él podía sustentarse, y eso lo llevó a un acto temerario, a suspender el viaje, me imagino con toda la presión de la familia, de la situación, y a tomar las semillas, que era su sistema de producción, porque era un agricultor, y sembró, dice la escritura, que sembró ese año en la tierra donde estaba, que está en la tierra de Gerar, y ese año cosechó al 100%. Dios le había prometido que si obedecía y podía creer más allá de la circunstancia, o sea, si se reconectaba, si reconocía que su fuente era Dios y no era simplemente el entorno, entonces él tendría resultados. Dice que Isaac lo hizo y ese año cosechó al 100%. Estaríamos hablando un poco de eso, de lo que nos quieres decir hoy, Jesús. Exactamente, exactamente. Entonces, digámoslo que esto es una primera, digámoslo, decisión que debo tomar yo acerca de la economía. ¿Quién es tu proveedor? Ahora, tú me dirás, ¿cómo pruebo yo que estoy creyendo que Dios es mi proveedor y que en esa relación es que está mi seguridad? Muy fácil. ¿Sabe cómo se prueba eso, Diego? No. Si tú aún en estos tiempos estás dando. ¡Wow! O sea, usted dirá, pero está loco este señor. ¿Cómo así que estoy dando si yo ni siquiera alcanza para mí? Pues creo que si no estás dando es porque ya dudas que va a venir más provisión.
y resulta que el enemigo sabe cómo funciona el reino y sabes que para yo poder recibir de algo primero tengo que poner una semilla. Y si tú quieres recibir provisión, tienes que estar sembrando provisión. Porque Dios para hacer un milagro necesita una semilla. El mismo Jesús cuando estaba a los apóstoles y iba a alimentar 5,000, el mismo era Dios ahí presente y todos los apóstoles, no, que ya no hay nada, que vaya, mándelos para cada uno, despáchelos. Pero Jesús dice, bueno, ¿qué hay? Y le aparecen unos pescados y unos peces y dice, tráiganlos para acá. Y con eso fue que pudo bendecir a otros. Entonces digo yo que una de las formas de saber si mi dependencia sigue siendo de Dios es si estoy dando. Es tremendo eso que nos dice Jesús, porque de hecho este espacio lo hemos denominado Transformando Sociedades y tiene que ver con un cambio de mentalidad a enfrentar los diferentes escenarios. Hoy hablando del escenario financiero, de toda la complicación económica que tenemos, entendiendo de que estamos siendo forzados a cambiar nuestra manera y la perspectiva de ver las cosas y de volver al origen, de volver al diseño, que es precisamente la motivación de este espacio, que tú nos lo estás diciendo. Tenemos que definir entonces, tomando lo que nos dices, cuál es la fuente de mi confianza, de dónde estoy tomando yo los recursos, las estrategias, los diseños y también la provisión para enfrentar aquello que pueda ser más grande que yo. Y lo segundo, que nos estás hablando de que para estimular eso, demostrarlo, entonces es con un acto de fe. Le dice que si no es imposible agradar a Dios, entonces entendemos que ese acto de fe es no hacer lo que la gente hace en la crisis, que retiene, que guarda, que dice se me acaba, sino que todo lo contrario. Entonces debo volverme entonces un agresivo dador que entiende que lo que tiene, que no le alcanza para los grandes desafíos, más bien es una semilla que si la siembra le va a ser multiplicado. O sea, lo que hizo Isaac, que en la crisis, en la hambruna, lo que tenía lo sembró y dice que le fue multiplicado. Claro, porque imagínate un campesino orando y orando en un terreno para que Dios lo bendiga y nunca ha puesto la semilla. Es que eso sería un loco. Como una acción práctica, Exactamente. Claro, sabemos que es un acto de fe. Entonces es el momento para aplicar la fe, porque es un tema para hacer cosas diferentes. ¿Cuál sería la recomendación que nos puedes dar, Jesús? No, pues imagínate que yo, a mí en Venezuela me enseñaron ustedes fue eso. Imagínate que allí una de las anécdotas que me costó Yolanda, donde yo estuve, que le mando un saludo si me está escuchando, era que ella también en un momento de crisis, que vio que ya no se dan ofrendas, ella animó a la iglesia a que dieran por lo menos lo que ella llamaba deditos. Dedito es que si no puedan dar una cantidad X de harina o de azúcar, un paquete, que sacaran un dedito. Yo no sé si fue lo que le entendí, era un poquito en un plástico y que animara a que dieran eso, que eso le servía a alguien. Y entonces yo dije, wow, ¿cómo así? Claro, pues no hay mucho, pues, pero demos algo. Si entendemos la dinámica del reino, es que esto no es de cuánto, sino de entender la dinámica. ¿Sí? El Señor es como funciona el reino. Y yo me he dado cuenta que a medida que uno mantiene esa dinámica, entiende cómo funciona el reino y actúa, el reino es dinámico. Y a tan pronto yo hago algo, pasa, es una cadena que empieza a funcionar. Entonces, digamos lo que ahí estamos hablando de dos parámetros claros. Yo tengo que declarar hoy quién es mi fuente y quién es el canal. O sea, digamos, la fuente nunca cambia, el canal puede cambiar. Digámoslo, el supermercado no es un supermercado, no es una fuente, es un canal. ¿Correcto? Allí en el supermercado no se dan los alimentos, simplemente distribuye. Si cierran un supermercado, pues tú puedes ir a otro canal. Un canal es un centro de distribución, pero no es la fuente. ¿Sí? La fuente es Dios. Los canales pueden cambiar. Entonces, primera cosa. La segunda es saber que una evidencia de que yo he declarado a Dios mi fuente y que es una fuente inagotable, es que yo puedo seguir dando. Tal vez no puedo dar la misma cantidad, pero sé el reino y sigo dando. Entonces, ese sería un segundo elemento del reino. Como te dije, yo quería hablar de cosas generales, no quiero hablar de cosas particulares. Y esto aplica a todo el mundo. Claro, que son grandes desafíos, porque hoy hablamos de los desafíos que tenemos ante el escenario presente. Entonces, ¿cuál desafío? Bueno, nosotros definir una fuente como nuestra garantía de sustento es un desafío porque nos
nos llama a un cambio total de paradigma, de manera de pensar. Y lo que tú dices en esta hora sobre la diferencia entre la fuente y el canal, qué importante, porque por ejemplo en nuestros países que son altamente paternalistas y donde nuestra cultura está de alguna manera idolatrar, por ejemplo, al Estado o a una figura, nos conectamos con el hombre, pero nuestra confianza está puesta en la empresa, en el sueldo, en el 15 y último. Cuando eso se paraliza, entonces se viene el caos, porque no tenemos una proyección de que ese es simplemente un canal, y si se cierra ese canal, puede abrirse otro, siempre que la fuente no se cierre. Es lo que hoy estoy entendiendo que nos quieres afirmar como un fundamento de reino, y que también apunta a esa transformación. Esto está en toda la palabra. Lo mismo pasó esta viuda que estaba para morirse, no, que hace una copa de aceite y llega Elías, que era un emisario de Dios, y le dice, ¿qué tienes? Y le dice que, oiga, primero démela a mí. Y ya, pero este loco, ¿cómo así que la viuda se va a morir? Y no, era un principio de reino, o sea, siembra para yo poder bendecirte. Y con esa siembra que sembró, que era lo único que tenía, fue que pudo pagar todas sus deudas. Entonces yo aquí estoy hablando de fundamentos, yo no estoy hablando aquí de cosas de que tendencias o cosas así, sino, digámoslo, son fundamentos que esos no van a cambiar. Entonces diríamos ya esos dos fundamentos. Ahora, miremos, si queremos pasar a otro paso. No, y es sí, clave dime. Para pasar a ese caso, clave lo que nos dice, porque vemos, por ejemplo, en la palabra cómo se repite la afirmación de eso. Vemos, por ejemplo, ante la frustración, por ejemplo, cuando el caso del encuentro de Jesucristo con Pedro, que había estado toda la noche trabajando, toda la noche pescando, pero no tuvo resultados. Jesucristo observó su fracaso, pero ante su fracaso no fue y le dio provisión, sino que le dijo, vamos de nuevo a la mar, boga mar adentro, inténtalo de nuevo, pero ahora con una actitud diferente. Ahora era una actitud de fe, de dejarse guiar. Era una actitud de no hacerlo en su conocimiento como pescador experimentado. Hoy hay mucha gente que tenía mucha experiencia, pero no puede hacer frente a esta situación porque su experiencia no le funciona, porque todo el escenario ha cambiado. Entonces necesita, como Jesucristo que se metió en la barca de Pedro, tener esa disposición a que si Jesús se me meta en la empresa, se me meta en la forma de hacer negocios. Como tú nos estás diciendo, una de esas formas es cambiar a través del principio de activar los cielos y activar la bendición, a través de convertirme en un dador compulsivo, entendiendo que mientras más doy en medio de la crisis, atenderé al resultado bíblico que dice que yo voy a cosechar. Se me van a abrir los cielos, se me van a abrir oportunidades. Claro, es algo sobrenatural, pero es un principio eterno. Así es, así es. Entonces, digamos lo que esos son elementos básicos que pues yo pienso que debemos revisar primero las bases. Y eso viene de una anécdota que yo escuché, que a una persona se le estaba construyó un edificio y encontró ranuras en el último piso, y cuando citó al constructor, el constructor se refirió fue a las bases. Para poder arreglar un problema en el último piso tuvo que arreglar las bases. Entonces digamos lo que si hoy tenemos problemas económicos en la edad que tengamos, yo estoy en el piso 57, creo que o 58, usted no sé en qué piso están cada lo que me están escuchando. Yo estoy en el 47. Un poquito más abajo. Eso. Más abajo. Pero si encontramos fisuras, eso es lo que estoy tratando de hacer hoy. Primero revisemos las bases, ¿correcto? Y pues estos son bases porque son principios básicos. Ahora, digámoslo para un poquito de entendimiento, para poder entender la situación las bases también. No fueron removidas, o sea, estamos ante un escenario donde fueron removidas muchas bases, muchas estructuras, muchas maneras de pensar, muchos paradigmas, y ahora hay que establecer bases nuevas que puedan realmente sobre las cuales edificar. Por eso creo que es tan importante lo que nos dice hoy de revisar sobre qué bases. Jesucristo lo dijo, el hombre necio construye sobre la arena, pero el sabio edifica sobre fundamentos firmes, porque cuando vengan las circunstancias de adversidad como las que estamos viviendo, el problema es que nos agarró sin bases, y por eso mucho se ha venido al piso. Entonces Dios nos está llamando a recobrar los principios de sabiduría. Entonces nos está hablando de principios de sabiduría para tener éxito en el marco económico y financiero, en un escenario en el cual solamente bajo principios bien establecidos vamos a poder salir adelante. Así es. Entonces, digámoslo que cuando Jesús vino una persona estresada por la parte económica, a preguntarle que qué hacía, él le dijo que no se afanara, y en un momento dado le dijo que mire los aves que no cosechan ni siembran ni que Dios las alimenta, que mire las flores que
duran muy poco y Dios las viste, y después lanza la bomba que dice que le dice que no se preocupe, o sea, eso quiere decir que mientras haya aves, mientras haya flores y nosotros las veamos, lo único que podemos decir, oiga, Dios me ama más que esto, entonces yo no tengo que preocuparme por la provisión. Así que si usted únicamente preocúpese si no oye pájaros ni ve flores, porque ahí es cuando ya, digámoslo, usted está en problemas, pero digámoslo, eso fue lo que hizo Jesús, hizo, miren esto, y si yo los alimento es porque yo también los voy a proveer a ustedes, pero Él también nos dijo qué debemos hacer, dijo, más buscar primero el reino de Dios y su justicia y el resto se os dará por añadidura. Este reino es todo lo que estamos hablando. Busquemos estos principios que hacen que la vida funcione. Así es, bueno, como nos dice Jesús Ortiz, estamos transmitiendo en directo a través de la plataforma Instagram, retransmitiendo a través de Facebook Live y por Vidavisión Radio. Hoy en nuestro programa Transformando Sociedades, hablando precisamente de cómo enfrentar los desafíos que tenemos actuales ante todos estos elementos y efectos que ha creado el COVID-19 y que han golpeado pues todos los sectores, uno de ellos el económico, que no solamente a nivel industrial y empresarial, sino en la economía familiar, en la economía personal. Y hoy conversando con Jesús Eduardo Ortiz, que además es empresario, también un visionario, y un hombre pues que se ha dedicado buena parte de su vida a plantar principios para levantar a hombres y mujeres que sean ganadores, que puedan vencer sus límites. Y hoy pues hablándonos de lo importante que es el que podamos revisar esas bases, esos fundamentos, eso que creemos, y podamos aplicar principios que funcionan porque hay quien los respalda, y nos está hablando hoy acerca de eso. Continúa, Jesús, al final de tu participación anterior habíamos perdido un poquito de señal, pero ya te tenemos nuevamente restaurado. Ok, entonces digámoslo que ahora miremoslo cómo funciona el ser humano, es lo que yo me he dado cuenta, porque Dios fue el que creó y diseñó al ser humano y la vida. Entonces, digamos lo que cuando usted sigue dando, Diego, hay algo que pasa en el cerebro del ser humano, es que quiere seguir produciendo, porque sabe que tiene confianza en que el proveedor le va a mandar más. Entonces, digámoslo, eso es como afecta a cualquier ser humano. Cuando usted deja de dar, es porque duda de que va a volver más provisión, y entonces acumula protegiendo lo poco que te da, porque pues tiene duda de que va a llegar más provisión. Es un efecto de duda lo que entra ahí, y entonces usted se cierra y entonces usted ya ni sale a buscar más oportunidades, usted ya no sale a buscar más oportunidades porque usted duda de esa provisión, y entonces lo que se dedica es a cuidar lo poco que tiene hasta que se le acaba, y eso es lo que mucha gente está experimentando, porque perdió su confianza en el proveedor. Entonces digámoslo que esos son dos puntos esenciales. Ahora entremos un poquito a un tercer elemento. Hay una tribu que se llamaba Isaacar, que Dios le dio tres atributos. Uno, conocer los tiempos. Dos, saber qué hacer en los tiempos. Y tres, guardar su nombre. Y realmente cuando pasó esta crisis yo le pedí a Dios revelación que por qué estaba pasando esto. Y una de las conferencias que también yo te invité me aclaró mucho cómo estos ciclos económicos han existido siempre. Es algo que no es nuevo para la humanidad. Pero lo que más me llamó la atención es que estos ciclos de escasez, de crisis, tienen tres propósitos. Y estaba en la Biblia estipulado como una época de jubileo. Porque el Señor sabía que usted y yo, cuando teníamos posibilidad, nos íbamos a endeudar más de lo que debíamos. Entonces Él estipuló que cada 50 años en su calendario había una época en que las personas perdonaban las deudas, soltaban los esclavos y las propiedades pasaban otra vez a los dueños. Esa era algo en la Biblia, está en el libro de Levíticos. Y realmente lo que buscaba Dios era cortar la esclavitud de las deudas, cobrarlas y que la gente volviera, que eran dueños los que realmente eran dueños, ¿correcto? Entonces, digamos lo que eso ha venido repitiéndose en la historia, y entonces el propósito es bueno, es no seguir con las deudas. Y fíjate que una de las cosas que suceden en estas crisis es que ya los bancos no te van a perdonar deudas,
en esa época era algo obligatorio y la gente hacía negocios sabiendo. La diferencia entre antes y ahora es, entonces la gente sabía cómo hacer los negocios porque sabía que a los 50 años había una pérdida de deudas, entonces todo se hacía en base a eso, pero ahora no se sabe. Entonces, y los bancos tampoco te van a perdonar deudas. Pero al final, si no puedes pagar, pues van a tener que quedarse con las cosas tuyas. El dueño es el que la pagó. Así es, bueno, estamos a través de Instagram y también transmitiendo a través de nuestra plataforma por Facebook Live. Hoy compartiendo a través de Vida Visión Radio 89.7 FM. Son las 2:37 minutos de la tarde, hora Venezuela, 1:37 hora Colombia. Y continuamos, Jesús, que se nos había caído la señal. Entonces, digámoslo ya conociendo esto, que para mí también fue una revelación. ¿Qué hice yo? Voy a poner mi ejemplo, pero no estoy diciendo. Yo hice cortar todo gasto innecesario, porque cuando realmente uno a veces tiene la posibilidad, hay gastos que no son necesarios. Y en este momento mi objetivo principal es pagar las deudas. O sea, pagar las deudas, eso es lo que estoy haciendo. Pero digamos lo que en Venezuela, yo diría que ya la gente pagó las deudas porque yo lo que no vi fue deudas y hay unos costos manejables. ¿Sí? O sea, entiendo yo eso. Digamos lo que hay una posición que yo sé que ustedes no la ven, pero a veces más ventajosa de la que está viviendo el mundo. El mundo en este momento, fuera de que puede entrar a una escasez de una cantidad de cosas, en este momento está, digámoslo, con esa, los que nos tomó esta crisis con deudas, con una carga adicional. Pero es Dios el que nos la quiere quitar. Entonces, digámoslo que eso es lo que yo, en mi caso personal, estoy tratando de hacer, es pagar mis deudas, quitarme los gastos onerosos. Y me di cuenta en esta pandemia que uno puede vivir una forma sencilla. Es más, cuando estuve en Venezuela, en una mañana me levanté con el nombre de un libro que escribí después de estar allá un tiempo, y es que me di cuenta que yo era millonario, porque no necesitaba nada. O sea, realmente uno en el mundo se llena de una cantidad de necesidades que son falsas, porque realmente lo que uno necesita es muy poco si no tiene deudas, ¿correcto? Pero entonces no es angustiarse, porque digamos lo que yo vi algunas personas allá en Venezuela que ya no se angustiaban o lo manejaban muy bien porque no tenían deudas y porque realmente se dan cuenta que necesitaban muy poco. Y alguien me enseñó que cuando uno se da cuenta que no necesita nada es cuando se vuelve millonario, que solamente necesita a Dios. Entonces, digamos lo que si leemos esta circunstancia con esos lentes, esto no es malo, esto va a pasar y es algo que nos va a limpiar de vivir esclavos de las deudas, ¿sí? Y de gastar más de lo que tenemos. Ahora, importante lo que nos dices, porque entonces debemos entender que estamos ante un cambio de cultura. Venimos de una cultura materialista, una cultura consumista, que ha adoptado la sociedad actualmente como la panacea, como el debe ser. Hoy vemos un mundo cambiante que nos está obligando a volver a principios que Dios nos establece, porque la palabra nos habla de que seamos mayordomos, administradores, que no seamos derrochadores, que aprendamos a estar contentos con nuestra condición, que podamos ser entonces y vivir con lo realmente necesario. La misma palabra nos habla de eso, de que Dios responde a nuestra petición, pero que nosotros a veces no recibimos porque pedimos mal, porque muchas veces nuestras motivaciones son erróneas. Entonces, esto de alguna manera es un escenario que nos está forzando a ser más productivos, nos está forzando a ser más íntegros, nos está forzando a redireccionar nuestras motivaciones, podríamos verlo así, cuando para muchos todo estaba en función de lo que tengo, de lo que obtengo, y ahí estaba, digamos, proyectado su esencia de vida. Hoy, ante la imposibilidad, o bien el caos de que nos desplomamos, o bien de que nos encontramos con la verdadera realidad del valor de la vida y de lo que es realmente importante. Yo creo que básicamente las sociedades opulentas han sido las que en este momento están más confrontadas, porque son estructuras que se crearon, se propiciaron, se difundieron y se creó como la panacea de la felicidad. Entonces tenemos que volver entonces a cuál es verdaderamente la felicidad. Tú nos estás diciendo algo que me parece
muy importante cuando decía, bueno, lo primero es poder tener y saldar mis responsabilidades con otros, cuando nos hablan del tema de la deuda. Porque vivimos una sociedad que estaba acostumbrada a vivir en la deuda, a vivir endeudada, y era esclava y no se había dado cuenta. Pero hoy, ante una necesidad de poder ser verdaderamente libres, no teniendo más cosas, sino más bien viviendo con las necesarias. Así es, así es. Entonces, digamos lo que ya pasamos unos principios básicos, estamos pasando una lectura bíblica para que no nos asustemos. Esto es algo que era una dinámica. Dios nos creó y sabía que en algún momento nos íbamos a endeudar más y a vivir de apariencias y a vivir de cosas y está corrigiéndonos, está limpiándonos, así como está limpiando la naturaleza. Y lo estoy hablando en primera persona. A mí fue uno de los que me tomó esta situación endeudado. Entonces creo que tengo en este momento una ventana de tiempo para corregir eso, y Dios va a abrir las puertas para eso, pero también en mi carácter a no gastar más de lo que tengo, es decir, hacer lo que nos explicaban Diego en esa conferencia, ser manso. Manso es aquel que aún teniendo se restringe para precisamente, digámoslo, dejar ese resto para servir a los demás. Entonces, yo creo que estamos en un momento de corrección importante que también necesitamos en este momento entendimiento, revelación para no asustarnos, sino corregirnos, ¿sí? Y volver a tomar las cosas como son. Aliarnos, saber que Dios es nuestro proveedor, seguir con lo que poco que podamos también dando, sirviendo, pero quitando lo que nos sobra, que son las deudas y el gastar para aparentar. Digo yo, como una primera parte de esta charla, son cosas por ejemplo, yo veo muy importante eso, por eso hablaba de los desafíos para enfrentar la crisis, y como tú dices, eso nos lleva a principios. Nos has hablado primero de reconocer a Dios como la fuente, de entender que hay diferentes canales y si un canal se cierra, pues hay la posibilidad que se abra otro. Lo importante es no desconectarnos. Hoy nos has hablado del principio de establecer la siembra como un acto en el cual operamos por fe, siendo sensibles también a la necesidad de otros, pero también aprovechando la oportunidad de que se multiplique lo que tenemos con una intencionalidad, usar los recursos como semilla. Y hoy esto nos habla también de la actitud ante la crisis. Por ejemplo, en los productores de productos, a veces veo, por ejemplo, en la crisis que hemos visto en nuestro país, por ejemplo, el que hacía pan. Entonces, para enfrentar la crisis, el problema es que en vez de seguir haciendo el pan, si no podía la misma cantidad, de repente bajar, no, pero tú bajas la calidad. Entonces el pan ya no le echo el huevo, entonces ya no le echo el azúcar que justifica, entonces bajo los estándares solamente por querer mantener mi ganancia, pero entonces a la final lo que hago es que destruyo también mi recurso, porque como no estoy teniendo fe en la necesidad de mantenerme y que en tiempos mejores pueda ganar más clientela y pueda expandirme, entonces simplemente bajo los estándares de calidad. Y creo que eso también es un desafío de que muchos están en esta hora siendo tentados a eso, porque de alguna manera no ven otra salida, sino entonces reducir y reducen por lo que a veces es más importante, que realmente por la calidad de lo que hacemos, por la efectividad de lo que estamos produciendo. Entonces, ¿qué nos pudiera decir al respecto? Es que fíjate, Diego, que en este momento eso es una de las mayores tentaciones que tenemos, es dañar nuestro nombre. Por eso dice esta tribu Isaacar, que es algo que yo le pedía discernimiento a Dios, que le ha dado 3 atributos, que era conocer los tiempos, qué hacer en los tiempos y guardar su nombre. Ese guardar su nombre era el que yo no entendía, y es precisamente lo que estás tú diciendo, porque en esta época de crisis muchos, como tú mismo lo estás narrando de una forma muy sencilla, dañan su nombre. Es decir, empiezan a quedar mal, empiezan a esconderse, empiezan a generar mala calidad. Y entonces, digamos que una de las cosas que más tenemos que guardar ahorita es nuestro nombre, porque nuestro nombre va a ser nuestro mayor activo. Yo ya lo oía en Venezuela, y me decían en Venezuela que en este momento lo único que vale es la palabra. Y si tú dañas esa palabra, ya después te va a quedar, nadie te va a creer, porque ya no hay como otras fuentes diferentes. Y el negociante que dañe su palabra ya, pues ya no tiene nada. Entonces, esto es de cuidado, pero es de pura corrección, en que Dios va a recuperar estos fundamentos claros. Entonces, claro, que son principios contra la corriente, ¿no? Son principios contra la corriente porque hemos estado acostumbrados a que las cosas se hacen de otra manera.
De hecho, cuando te estaba escuchando, recordaba que en alguna oportunidad compartíamos de experiencias. Por ejemplo, me recuerdo aquella experiencia de cuando un amigo en Venezuela, que estaba al frente de un banco muy reconocido en el país, que estaba en quiebra, cuando enfrentó ese banco en quiebra, lo que hizo fue empezar a aplicar principios, empezó a pagar las deudas que tenía el banco, empezó a devolverle dinero al que el banco le debía, empezó a mejorar los precios y salarios de sus trabajadores, empezó a perfeccionar los servicios, y todo el mundo decía que estaba loco, porque se supone que el banco lo que tenía era que acumular todo lo que pudiera porque estaba quebrado, pero la consecuencia fue de que aplicar los principios de justicia, los principios de rectitud, hizo que algo sobrenatural, que no tiene explicación, empezara a ocurrir, y el banco pasó de estar en la cola de la banca nacional a irse al tope. Entonces ahí es donde yo veo la gran oportunidad. Cuando muchos se están hundiendo, es una gran oportunidad de que si nosotros nos aliamos a los diseños originales, podamos experimentar. O sea, estamos a las puertas de un milagro. ¿Cuál es el problema si Dios es especialista en milagros? Lo que hay que conectarse. Entiendo eso, ¿no? Así es. Como nos decía los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos. Entonces, hoy estamos hablando de eso, de cómo ser entendido en estos tiempos, ante estos desafíos. Claro. Bueno, ¿cómo hacer? Claro, y entonces, mira, aquí viene ya al cómo, para ir mirando cosas ya prácticas. Al cómo, claro. Tú acabas de dar un buen ejemplo, que fue este libro que tú me regalaste de este venezolano en el banco. ¿Cómo se llama él? Se llama Edgar Hernández Berens. Era... Eso, ya me encantó ese libro porque... Me encantó ese ejemplo porque lo único que hizo Edgar fue saber que Dios es el proveedor, honrarlo a él y empezar a obedecer sus principios. Ahora, quiero dar un caso de nación porque yo sé que aquí nos están escuchando muchas personas de Venezuela y quiero hablar un poquito de Israel. Israel es un milagro. Israel es una nación que apenas tiene 60 años. Tiene 7.1 millones de personas. Está rodeado de enemigos y no tiene recursos naturales. Y oye, escúchame bien, en 60 años se ha convertido en la mayor concentración de innovación y emprendimiento del mundo. En 60 años, con esas condiciones, o sea, solo 7 millones de habitantes, sin recursos naturales, rodeado de enemigos, es donde hay la mayor cantidad de startups por capital, o sea, de emprendedores por per cápita. Es el mayor porcentaje, o sea, el mayor porcentaje de PBI invertido en investigación y desarrollo de uso civil. Es decir, voy a terminar la estadística, la mayor cantidad de empresas cotizando en la Nasdaq que cualquier país europeo, Japón, India o Estados Unidos. Es el mayor destino de inversión de riesgo per cápita e invierte 2.5 veces más de capital de riesgo que USA, que Estados Unidos, 30 veces más que Europa, 80 veces más que los otros países. O sea, ahí sí estamos hablando lo que yo te decía, que no han dejado de dar, siguen invirtiendo porque creen que hay un proveedor. No, y eso que y es Israel. Así es, y a mí me impactaba eso que tú me dices de Israel, porque acerca de los planes de capital de riesgo, cómo la nación rompió un patrón. Cuando uno va a la banca te pide garantías, la banca quiere tener seguridad de que lo que tú vas a hacer realmente tienes cómo demostrar que eso funciona, pero los fondos de inversión de capital de riesgo es que creo en tu idea, creo en tu proyecto. Lo peor que puede pasar es que no funcione, pero si no funciona ya sabemos que eso no funciona, pero y si funciona, el propósito entonces es ayudarte, acompañarte. Yo podía ver allí cómo está dentro de un sistema económico invertida la fe, la confianza, que los ha llevado a ser la segunda potencia mundial en emprendimiento, porque hay un modelo que está apuntando a creer, y no es un modelo como el modelo capitalista tradicional nuestro, que está buscando es cómo te exploto, cómo saco todo lo que pueda, y si no tengo las garantías a ganar yo más que cualquiera, no invierto, no te apoyo, no te acompaño. Y entonces entendemos que eso tiene que ver con un tema de cultura, de principios. Y por eso, bueno, ahí está la diferencia de naciones que prosperan ellas y sus habitantes y otras donde solamente una minúscula cantidad se beneficia. Claro, pero fíjate, Diego, que es el mismo concepto que empezamos desde el principio de esta charla. Es seguir creyendo en Dios, y la forma de evidenciar eso es que yo sigo dando. Porque lo que yo te acabo de decir es que ellos siguen invirtiendo, están poniendo semillas. Es el mismo principio que hablamos al inicio. Yo creo en mi proveedor, Dios es mi proveedor, y yo sigo dando, pongo semillas. Entonces,
Fíjate que leyendo yo un poquito un libro que estoy leyendo, voy a dar dos libros que este libro se llama Startup Nation o Startup Nación y habla sobre el milagro de Israel. Y Simón Pérez, que es bien conocido por todos nosotros como este primer ministro israelí, decía que la gente prefiere recordar antes que imaginar. Y creo que ese es el desafío para Venezuela. ¿Cómo imaginamos la próxima Venezuela? En vez de estar recordando todo lo que ha pasado y estar hablando solamente de lo que pasó y lo no que pasó, mirar hacia ¿quién adelante. a mí me gustaría hablar con algún venezolano que ya se imaginó la nueva Venezuela y que ya está empezando a poner semillas en esa. Me gustaría conocerlo, me gustaría hablar con él, me gustaría hacer negocios con él, porque Venezuela en cuanto a territorio es mucho más de lo que recibió Israel. Israel recibió un territorio pequeño y desértico. Pero con este pensamiento de que saber que Dios estaba con ellos y de seguir sembrando semillas de innovación, semillas de emprendimiento, semillas de cosas, imaginándose lo que Dios quería hacer, mire dónde van. Excelente, Jesús. Jesús, estamos ya llegando al cierre de nuestra transmisión, se nos está agotando el tiempo por Instagram, estamos en directo por Facebook Live también, pero quisiera que pudiéramos entonces concentrar un poco lo que hemos hablado hoy en estos desafíos ante el escenario actual. Hoy nos has hablado de varios puntos importantes, de principios que nos desafían, y creo que este final que nos estabas hablando de no mirar hacia atrás, sino mirar hacia adelante es determinante, y que para ello, pues obviamente necesitamos un punto de partida y tiene que ver dónde está puesta nuestra confianza. Pero nos gustaría unas palabras de cierre, 2 o 3 minutos máximo que ya nos quedan. Pues Diego, yo lo único que estoy viendo aquí que si yo determino que Dios y yo somos mayoría, yo me alío con Dios y yo estoy pendiente de también sembrar porque sé cómo funciona el reino y de imaginar lo que Él quiere hacer. Y la palabra de Dios al final dice que el reino de Dios se establecerá aquí en esta tierra. Y eso es lo que yo veo. O sea, y eso es lo que me anima a seguir sembrando, a seguir mirando, porque al final el gobierno que se va a establecer en esta tierra, así como la veo, con usted o sin usted, o conmigo y sin mí, va a ser el reino de Dios. Aquí se va a establecer un reino de justicia y entonces digamos lo que esas son las semillas que tenemos que estar poniendo. Entonces creo que eso, Dios y usted es la mayoría. Y si Dios está con usted, ¿quién contra usted? Entonces no dude y siga sembrando, siga dando, si así sea un consejo de lo poco que tenga, y esas son las semillas que usted va a recoger. Y imagínese cuál va a ser la Venezuela con el reino de Dios al frente. Gracias, Jesús, por estar una vez más con nosotros, hoy transmitiendo también para la ciudad de Maracay, para Venezuela, a través de las redes sociales. Gracias por este tiempo. Hoy hemos estado en Transformando Sociedades, volviendo al diseño original, entendiendo que más allá de las circunstancias, Dios nos está hablando también a través de estos tiempos, preguntándonos y haciéndonos saber dónde está nuestra fuente, que independientemente de los canales, como nos decía Jesús Eduardo Ortiz, Él se mantiene vigente y dispuesto, pero solo aplicando los principios de verdad nosotros veremos resultados. Dios nos llama hoy a creer y actuar conforme a lo que creemos, a compartir de lo que tenemos y a mirar hacia adelante, sabiendo que estamos siendo llamados a ser instrumentos de transformación, de cambio, y que precisamente si queremos ver resultados diferentes tenemos también que revisar cómo hemos venido haciendo las cosas y si verdaderamente hemos estado atentos al consejo de Dios. Así que gracias, Jesús, nos despedimos de la transmisión de Instagram, ahora nos llamamos nuevamente, gracias por este tiempo maravilloso y por compartirnos como un empresario y como un hombre también que ha tenido que hacer reajustes, compartirnos tu experiencia de poder hacerlo sabiendo y teniendo la confianza de que aún vendrán mejores tiempos porque de Dios siempre podemos esperar lo mejor. Gracias, Jesús. Amén. Volviendo al diseño original, transformando sociedades. Un aporte a la construcción de una cultura social con cosmovisión bíblica. Transformando sociedades. La voz de una generación de reformadores para un mundo en crisis. Los patrones de conducta, la cultura, la vida en sociedad, el hombre y sus creencias, el mundo y sus esferas de influencia. Aquí en Transformando Sociedades.